Adelante. Buenos días, hermano. Adelante, por favor. Bueno, bueno, primeramente, ¿no? Así como pidiendo permiso, ¿no? A todos nuestros ancestros, ¿no? Pidiendo permiso al Caipacha, al Pucupacha, Jaranpacha, ¿no? Y también para que la palabra sea como siempre, ¿no? Que salga del corazón, que una, ¿no? La mente con el corazón es sentir y pensar que siempre hablan nuestros mayores, ¿no? Para que pueda llegar por, hacia las cuatro esquinas del universo, hacia los cuatro costados de este testimonio, ¿no? Donde siempre estamos reconociendo a todos nuestros animales sagrados, por ende a los cuatro seres dadores de vida. Les permiso, porque bueno, hoy vamos a estar hablando sobre nuestra ave sagrada, nuestro Hacha Maiku, nuestro Country Maiku. Así que bueno, pedido permiso, también Hailey, Hayaya, Paches. Allá, hermano. Hayaya. Bueno, eh, muchas gracias, hermano Gustavo, por aceptar esta invitación de la marca, de la organización del grupo Pacha Saraya Yatiña. Nosotros somos un grupo de personas, pero también estamos relacionados con algunas deidades, también como Yocoyoco, allá cerca de Tiwanaku. También con nuestros ancestros, con quienes convivimos, y bueno, la naturaleza misma que está aquí, allí donde tú estás, entonces, donde todos estamos, donde todas las personas y lo que somos también. Entonces, más o menos Pachasaraya Yatina tiene mucho que ver con los indicadores naturales, pero también con estas relaciones que construimos conjuntamente. Entonces, hemos invitado al hermano Gustavo para que pueda explicarnos un poco, para que pueda exponer un poco acerca del tema del cóndor, em, en todas sus generalidades, en todo lo que él ha percibido. Con el hermano Gustavo nos hemos conocido allá en Uruguay, nos hemos abrazado, estamos conectados. Entonces, es un hermano que queremos mucho. Entonces, adelante, hermano Gustavo, Rumi Ulpu. Por favor, inicia. Yo tengo algunas fotografías que me enviaste, entonces yo puedo intentar Ujú. compartir y vamos a ver el orden, pero dale, adelante, por favor. Bueno, primeramente agradecidos, ¿no? Ahí al Ayu, ahí a la Yasta, por esta invitación, porque la verdad que para nosotros es muy importante poder en estos momentos empezar a entender de por qué nuestros antepasados, no solamente lo que es el Tahuantinsuyo, sino un montón de culturas atrás, han honrado al cóndor, ¿verdad? Así como han honrado al puma, a la serpiente y demás. En este caso nos vamos a centrar en nuestra ave sagrada, ¿verdad? Que tiene, por ende, dicen que es una de las aves más grandes del mundo. Cuando él abre sus alas, ¿no? Llega a medir 3 metros de altura, vuela como 300 kilómetros por hora. Es el ave que más o menos llega casi hasta a pasar la atmósfera, ¿verdad? Digo eso como para tener unos datos, ¿no? De quién estamos hablando, en los cuales, por ejemplo, eh, entendemos, ¿no? Ahí está eso, ¿no? La presencia de él es imponente. Entonces, bueno, vamos a hablar por ahí de una cultura, en este caso, para entrar en tiempo y espacio, nos vamos a retroceder a nuestro tiempo cíclico, no lineal, en los cuales vamos a ir a una cultura que es una cultura madre, que acá el hermano también un poco la nombró, ¿no? Que es Tiwanaku. Tiwanaku es una, que en este tiempo de Chacana, de encuentro, de Tinku, es una civilización en la cual ha hecho todo en una cuestión muy chacanoide, ¿verdad? Ahí siempre está, ahí está. Eso está, figura en la Puerta del Sol, ¿verdad? Muchos le llaman Huiracocha, el Taita Inti, Tunupa, tiene como varios nombres, pero sin embargo él tiene en sus manos dos guaras, ¿verdad? Que son para nosotros las guaras, digamos, en las cuales lo que nos dice nuestro ancestro, que tienen que ver con una guara, de lo que tiene que ver como de un buen gobierno, de un orden político y filosófico y también de un orden espiritual, ¿verdad?
Entonces, Pedro, si vamos un poquitito más hacia abajo, no sé si tenés las otras fotos, hermano, la que te pasé de los cóndores que están ahí, otrita, a ver, otra, esa, otra, otra. Esa. Esas se encuentran ahí en lo que serían el portal, el Inti Punco, el portal del Sol, que se encuentra ahí en Tiwanaku, ¿verdad? Ahí está, se encuentra un friso en los cuales tiene estos dos seres zoomorfos, en los cuales eh, tienen como la presencia así y la característica de ser cóndor, o sería, mejor dicho, chacha cóndor, ¿verdad? Eh, Personas que han tomado contacto con el espíritu de nuestra vez sagrada. Cuando nosotros estamos hablando de Tiwanaku, estamos hablando de una cultura madre que se pierde en tiempo y espacio. Algunos antropólogos datan 15.000, 16.000 años atrás. Nuestros abuelos dicen mucho más, ¿no? Entonces, los científicos de hoy en día lo que dicen es que, por ejemplo, el cóndor, imagínense que así como los cocodrilos, como los tiburones, son de la época de los dinosaurios. Lo que me dijeron a mí es que sería como una especie de pterodáctilo, por así decirlo, que quedó de aquella época, ¿no? Entonces, imagínense lo anticuado que es, ¿no? Por eso también en lo que se honra, nosotros nos enseñan siempre a respetar a los mayores. Y esta ave sagrada, por ser la más grande, también es una ave mayor. Entonces tenemos, cuando hablábamos recién de las guaras, ¿verdad? ¿No? De esas antenas cósmicas, que en las cuales siempre tienen las dualidades en pareja, en Yananti, en las comunidades, ¿no? Como es el Curasca y la Mabataglia, que siempre sostienen uno, ¿no? Que esto cuando tiene que ver con los bastones de mando, ¿verdad? Que lo utilizaron también los chasquis y demás. Entonces vemos, el de nuestra izquierda es como que está mirando el cielo, ¿verdad? Como mirando a ese ser, Viracocha, por el sol, como le quieran llamar, ¿no? En los cuales lo que nos dicen nuestros abuelos es que ellos aprendieron a mirar siempre el Hanan Pacha, aprendieron a mirar siempre el cielo. ¿Por qué? Porque ahí siempre se manifiestan las constelaciones. Por ejemplo, la Chacana, en este caso, lo que estamos hablando, lo que es la constelación de la Cruz del Sur, que siempre la vemos acostada, pero en estos días de mayo siempre se pone vertical, donde también vemos la, la Chacana Mayor, porque tenemos la Juchu Chacana, que es la constelación del sur, Orión de la Hatun Chacana, que también viene con una numeración, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, nosotros tiene que ver con el 3 y el 7 y demás. Entonces digo eso para entender de cómo nuestros ancestros, los jamautas, miraban al cielo, ¿no? Entonces después tenemos el otro personaje zoomorfo que está mirando este plano, lo que sería como el Caipacha, el aquí, ahora, en los cuales para nosotros, lo que nos contaba mi papá, significaban que eran los mensajeros, ¿verdad? Los que llevaban el mensaje, los que llevaban el conocimiento, los que llevaban el entendimiento, los que llevaban la sabiduría, los que llevaban la música, la medicina, que eran los ariris, chasquis, ¿no? Y también siempre con un bastón de mando, ¿no? Porque cuando uno venía con el bastón de mando, era porque era una personalidad en la cual tenía cierto rango, digamos, de autoridad, ya sea comunitaria, ya sea de medicina, ya sea autoridad espiritual o lo que sea, ¿no? Como puede ser Yatiri, Aisiri, Jampiri, ¿no? Como dice. O si no, serán los Yachay Runa, que era la gente que maneja el conocimiento, o Chaca Runa, la gente que maneja que hace puente, digamos, ¿no? Así que bueno, eso como para entender. Bueno, ahí pasamos, pero si querés pasar las anteriores, digo, para ver cómo Tiwanaku, las que habías mostrado antes, viste que aparecían ahí las cerámicas esas, ¿ven? ¿Cómo? Ahí está, esa es otra, ¿no? También identitaita, ¿no? Que la característica que le dicen como el sol llorón, porque tiene como en sus lágrimas, ahí tiene unos lagrimales en su costado. Si querés pasar otra, por ejemplo, que vemos ahí también, ¿no? Cómo se ve en madera, porque Tiwanaku abarcó todo lo que sería la parte de Bolivia, un poco de Perú, que hasta Puno, pasando Puno, la parte de Chile de Atacama, noroeste argentino. Tuvo una gran influencia esa civilización, por lo menos en lo que se conoce como hoy Sudamérica. Pasado otras anteriores, había una de un cóndor muy bonito. Otra, bueno, esa también. Y había otra más, me parece. Bueno, bueno, ahí estamos viendo otra también. Sí, seguimos pasando. Pero bueno, a lo que quiero contar esto es que, por ejemplo, como el cóndor, por ejemplo, no, siempre fue para nosotros un mensajero, ¿no? Nosotros cuando siempre hacemos ceremonias, cuando vamos a los lugares, a los territorios, vamos a los sapos, vamos a nuestros lugares sagrados, que siempre lo que se pide es agua, siempre lo que se pide es lluvia, siempre lo que se pide es buen vivir, ¿verdad? Entonces para nosotros, bueno, ahí también hay
una parte de una foto que siempre me gusta compartirla, que tiene que ver, por ejemplo, cómo la madre naturaleza también hace su arte, ¿no? Es el arte de la naturaleza y uno lo ve de lejos, es un cóndor, ¿verdad? Así que bueno, es un cóndor en piedra. Entonces a lo que decía era que el cóndor para nosotros es el mensajero, es el que lleva, por ejemplo, todas nuestras intenciones cuando nosotros hacemos en ceremonia, ¿verdad? Entonces cuando nos ha pasado de estar en el Uritorco, en un APU acá en Córdoba, en lo que se conoce como Argentina, en el cual fuimos con mi papá, porque había mucha sequía. Y bueno, subimos ahí, llevamos agua de distintos lugares, ofrendamos, hicimos la ceremonia. Y en el momento que estamos así sahumando, se aparecen dos cóndores y bueno, fue como, hay realmente como una conexión muy linda con él, ¿no? Así que eso por un lado. Contarles también, ¿no? Que el cóndor, aparte de ser mensajero, de que lleva nuestros mensajes, también trae. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos después, primero estuvimos hablando de Tiwanaku, ahora podemos hablar de lo que es el Tahuantinsuyo, un mal llamado Imperio Incaico, ¿no? Que el Tahuantinsuyo fue también un poco la síntesis de Tiwanaku, Nazca, Paraca, un montón de otras civilizaciones, Nazca, ¿no? Los que siempre vemos. El Tahuantinsuyo lo que hizo, juntó todo ese conocimiento y terminó siendo una confederación enorme de pueblos y de naciones. Entonces, en su esplendor, donde fue siempre el buen vivir, donde no había cárceles, donde no había hospitales, donde no había un sistema capitalista, no había propiedad privada, habían generado una sociedad con una alta elevada de conciencia, en los cuales, bueno, como todo tiene su ciclo, ¿no? Su principio y su fin, por así decirlo. ¿Quién les avisó de que venía esta debacle? El cóndor. Mi papá me contaba que en una de las últimas ceremonias que tuvieron en un Inti Raymi, el que le avisó que venía un pachacute de oscuridad y dolor fue el cóndor. Cuando estaban haciendo, esperando a su padre Sol, al Inti Taita, un 21 de junio, hace más de 500 años atrás, dice que en el medio de la ceremonia, antes del amanecer, dice que viene, baja un cóndor, da 2, 3, 4 pasos, se despluma y cae muerto, ¿no? Entonces quedaron todos sorprendidos. Los jamautas dijeron, bueno, acá bueno, no era algo positivo, ¿no? Al contrario, estaba claro lo que iba a pasar. Entonces, a raíz de eso, empezaron a hacer más ceremonias y empezaron a perdieron el contacto, ¿no? Porque nuestra tecnología ancestral, por medio de las ceremonias y demás, genera como una energía, ¿no? Genera como una vibración en la cual hace puente con el macrocosmos, por así decirlo, con el universo. Entonces ahí, en ese momento, es medio como que se corta esa conexión. Entonces, lo que empiezan a decir los jamautas es que se viene un pachacute de oscuridad, se viene un pachacute de luz, en los cuales, por ejemplo, sabían lo que iba a pasar, sabían de que iban a venir a saquear nuestros templos, que nuestros templos iban a ser saqueados y que iban a construir otros templos por arriba de los nuestros, que se iban a llevar todo el oro, toda la plata, que iban a traer enfermedades, que iba a venir la mentira, que iba a venir el individualismo, el egoísmo, las enfermedades, ¿no? Que íbamos a conocer cosas que nunca conocimos, como la cárcel, ¿verdad? Entonces, la esclavitud, el hambre, ¿no? De un buen vivir, miran lo que pasamos. Todo eso era lo que anunciaba el cóndor. Pero lo que decían los mayores era que había que pasar, ¿no? Ese pachacute de oscuridad hasta un nuevo amanecer. Que todos los ayu tenían que ser guardianes de su cultura, guardianes de su conocimiento, y que tenían que pasarse de generación en generación hasta un nuevo amanecer. Entonces eso pasó en todo este tiempo de lo que fue la conquista, ¿verdad? Lo que fue, por ejemplo, la extirpación de idolatrías y demás. Entonces eso fue preanunciado por el cóndor. Digo esto ¿por qué? Porque para que se entienda de por qué es un mensajero. Esto hasta llegar hasta 1992, ¿no? Mi papá cuando era chico me contaba que ellos se iban con su abuelo a un apu es de su pueblo, ahí en Tropalca, ahí en el Jato Negro Tropalca, lo que se conoce como Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia. Que su abuelo siempre llevaba carnes, ¿no? Llevaba carne, ahí está mi papá, esa es nuestra ropa, estamos en su pueblo. Entonces me contaba que él con su abuelo, porque mi papá cuando nació falleció su mamá lamentablemente, pero él fue criado con sus 4 abuelos, ¿no? De parte de su mamá y de su papá. Entonces, de parte de su mamá, tenía una abuela Jampiri, que serían las mujeres que manejan la medicina, y de parte de su papá, tenía un abuelo que era Aisiri, como una especie de guía espiritual. Entonces, con su abuelo, él iba a los apus
y entonces dice que le llevaban como carne, ¿no? Llevaban charqui, llevaban hojas de coca, hacían una serie de ofrendas. Entonces dice que ellos subían, dejaban, y medio como se escondían para ver qué era lo que pasaba. Él chico, un niño de 7 años, ¿no? Entonces dice que ellos vieron, él vio cómo empezaban a bajar los cóndores, ¿no? Dice que se iban pasando, se iban formando como un círculo, todos los jóvenes, así entre macho y hembra, ¿no? La característica que tiene el cóndor, por ejemplo, para darse cuenta cuál es macho y cuál es hembra, es que el cóndor macho tiene cresta, en cambio la cóndor hembra no, y tiene los ojos rojos. Entonces dice que empiezan a bajar siempre como en pareja, cuando forman el círculo alrededor de la ofrenda, a lo último, a lo último, a lo último, a lo último, bajan los dos cóndores pareja, que en los cuales ellos son los que primero empiezan a hacer como unas danzas, dice, todo en círculo. Y a lo último, dice, cuando bajan los mayores, son los que recién empiezan ellos a comer, y cuando ellos comen, después empiezan a comer todos los demás. Entonces me contaba mi papá que, por ejemplo, con, con eso ellos entendieron que el cóndor no solamente era el mensajero, sino que les bajó el diseño del círculo. En todas las culturas ancestrales siempre nos han enseñado la naturaleza, la madre naturaleza, ¿no? Al ver las estrellas, al ver los animales, el comportamiento y también el respeto a los mayores. Entonces cuando él vio eso, su abuelo le dijo, dice, ¿ves hijo? Dice, mira, acá el cóndor nos está enseñando, dice que siempre tenemos que hacer el círculo y siempre el respeto a los mayores. Él siendo niño, ¿no? Eso nos contaba a nosotros lo que había pasado en la comunidad. Entonces, por eso creo que es importante entender, digamos, de por qué ese respeto hacia los mayores. Nosotros acá en Argentina hoy nos está tocando, por ejemplo, con un gobierno en el cual nos trae el individualismo, nos trae la falta de respeto hacia los mayores, tratándolo de viejos meados. Pero sin embargo, en las culturas, en la de los pueblos andinos más que nada, y en muchas de las amazónicas, en la Patagonia, siempre es al revés, es respeto a los mayores, ¿verdad? Por eso es importante, digo, de cómo nuestra cultura, nuestra ancestralidad, trae un respeto hacia una sociedad en la cual no reconoce a sus mayores. ¿Por qué? Porque en realidad para nosotros nuestros mayores son la fuente de información, la fuente de conocimiento, la fuente de sabiduría, en los cuales como ellos vienen pasando ciclos y también cuando más el pelo tiene más blanco, más respeto se le tiene a los mayores, tanto hombres o mujeres. Entonces eso también para nosotros nos sirve para comprender de cómo una sociedad en la cual estos animales de poder les ha enseñado a organizarse, a entender su entorno y a ver el cielo, cómo se manifiesta, por ejemplo, como fue en este 3 y 4 de mayo. Si querés hacer alguna pregunta, hermano, si no continúo, me dices así también para no ser tan, para no tener tanta la palabra, por así decirlo. Bueno, muy interesante, muy bueno el compartir esto, el origen allí territorial de ti, de tu papá, allí en Potosí, en Bolivia, me parece una muy buena relación. De hecho, sí, bueno, mi familia también es de allá de Potosí, entonces tenemos algo ahí que está conectado, definitivamente allá por Yayagua, por Catavi, Senajo, la cultura allá. Sí, definitivamente el cóndor como un indicador, realmente nos diste un dato fundamental, ¿no? Para que cuando el cóndor cayó, bajó, dio dos pasos, cayó, murió, era una señal evidente, ¿no? Mi abuelo, cuando yo lo iba a visitar, básicamente, él me decía, yo sabía que ibas a venir, porque yo llegué de sorpresa. Y dijo, ¿por qué un pajarito me dijo? Entonces, ay, pues avisadores, ¿no? Como, eh, el pajarito dice, va a venir, prepara comida porque va a venir visita. Entonces de ahí vienen estas ideas. Pero vamos a preguntar aquí a la hermana Guara o al hermano Guille, a Leandro, a Mancaya, si alguien quisiera comentar un poquito hasta el momento cómo les ha parecido aquí lo que está transmitiendo el hermano Gustavo, Rumi Ulpu. Dice, gracias, bellísimas manifestaciones. Este es un mensaje de Leandro Neto para todos. Em, Muchas gracias, Leandro. Entonces, más o menos así, puedes seguir, hermano Gustavo, y puedo intentar así compartir las fotos que tú me digas, de acuerdo a lo que me has Dale,
Muchas gracias. Sigue, por favor. Bueno, creo que nosotros tenemos que hablar también de una tecnología, esa tecnología en la cual es ancestral y tiene que ver con todo lo que se manifiesta. Es vibracional y también tiene que ver con las fuerzas de energía que se manejan, que se manifiestan siempre dentro de los territorios. Por eso lo que contaba tu abuelo tiene que ver con esa tecnología, ¿no? Así como, son mensajeros, ¿no? Ellos, pues acá siempre nos dijeron, no, hace 500 años atrás, no, no tenían lectura, no, no sabían leer. Sí, obvio, y tampoco sabían interpretar nuestras, nuestras signografías, nuestros tocapos, ¿verdad? Nuestros kelkas, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos, nuestros abuelos y abuelas que con conocimiento sabían cuándo iba a llover, sabían si en las pléyades, en el momento que aparecían, si estaba nublado iba a haber lluvia, entonces eso tenía que ver con las cosechas, si no había nubecita ahí, había que empezar a utilizar los instrumentos para llamar a la lluvia, digo, ¿no? Todas esas cosas sabían siempre cuándo era la época seca, cuándo era la época de lluvia, sabían cuándo era el tiempo corto, que era la semana, sabían cuándo era el tiempo mediano, que es el mes, y cuándo es el tiempo largo que tiene con la ciclicidad, ¿no? Entonces, estaban muy conectados con la naturaleza. ¿Por qué? Porque a diferencia de Occidente, que tiene esta cuestión antropoformor, no sé, tiene una cuestión que se pone por arriba de la naturaleza, no se reconoce parte. Entonces nosotros, como pueblos ancestrales y milenarios, siempre nos hemos sentido parte de la madre naturaleza. Por eso, mi papá siempre decía, nosotros no solamente somos Pachamama, también somos todo, porque me decía, la carne representa a nuestra madre tierra, la sangre representa a nuestra madre agua, el aire que respiramos representa al padre viento, y lo que nos da la vida es ese fuego interno que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, que representa nuestro abuelo fuego. Entonces, ¿cómo nuestros ancestros tomaron esa eh, relación espiritual con estos seres dadores de vida? Por eso la importancia del cuatro, por las cuatro direcciones, pero también por los seres dadores de vida, que es lo que tiene la chacana. Por eso los tres planos, ¿verdad? En eso de los tres planos también está lo que sería Ucupacha, que para nosotros tiene que ver con las raíces, con las semillas y con nuestros ancestros. Es el lugar donde nosotros volvemos cuando trascendemos. Es el lugar de las raíces que tiene que ver con, primero, la semilla, y segundo, las raíces que son nuestros ancestros. En esto, debajo de la tierra, por así decirlo, están también nuestros alimentos y nuestras medicinas. A la vez también se los reconoce con animales de poder como la serpiente, como los sapitos, ¿no? Los anfibios, los sapitos, las ranitas, ¿no? Eh, Después pasamos a este Caipacha, que tiene que ver con este plano, el aquí y ahora, en los cuales, por ejemplo, para nosotros tenemos animales de poder como las llamitas, tenemos como los pumas, como los suri, ¿no? Pasando al plano más elevado, por así decir, de Hanan Pacha, es el momento donde esa semilla echa raíz, echa tronco, pero también echa fruto o echa flor. Y ese es un momento en el cual también se reconoce al hombre y a la mujer como su florecimiento en espiritualidad, en conocimiento. Es un reconocimiento que tiene la comunidad del Ayu hacia sus personas mayores que los reconoce, pasando por ciertos ciclos, ¿verdad? Entonces, en esto, ese florecimiento y demás, está representado en este Hanan Pacha con el cóndor, ¿no? Y con su eh, Masintin complementario y opuesto, que es el Kenti, que es el colibrí. Cuando dice que nosotros trascendemos, ¿no? Dice que de nosotros se desprenden como 23 gramitos, ¿no? Parece ser que es nuestro Nuna, nuestro Hayu, como dicen, ¿no? Bueno, este Kenti tiene la particularidad, este colibrí, de que ese pesa 23 gramos. Entonces, él es el encargado de llevar esa fuerza de energía que conocemos como alma y espíritu, porque él no puede volar tan alto, ¿no? Pero él es como una especie de mensajero que lleva hacia el cóndor, y el cóndor es el que se encarga de llevar a, al que está trascendido, al que recién trascendió, hacia el Hanan Pacha. Entonces, fíjense cómo hay esa relación de que siempre está el cóndor y los animales sagrados. Bueno, volviendo a 1992, cuando pasamos este Pachacute de oscuridad, en el cual nuestro cóndor nos había dicho que iba a venir una larga noche en la cual íbamos a padecer y demás, comienza un nuevo amanecer, ¿no? Comienza el Pachacute de luz, en los cuales, por ejemplo, se empiezan a generar ciertas reivindicaciones de los pueblos, ¿no? Nos empezamos nosotros también como a reconocer, empezamos a despertar, empezamos a recuperar no solamente nuestras ceremonias, nuestras lenguas, nuestras costumbres,
también nuestros derechos, ¿verdad? Como pueblos preexistentes. Entonces, por ejemplo, acá en Buenos Aires, tenemos que hablar de que se dio la oportunidad de poder estar nosotros una vuelta viendo, siempre cuando empezamos con este proceso de recuperación, cuando hablamos de lo que es el Pachacute, nos encontramos un día que, por ejemplo, eh, en lo que sería hoy el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, hay un proyecto que se llama el Proyecto de Conservación del Cóndor Andino, en los cuales, por ejemplo, nosotros entendimos de que como estamos en este proceso también de empezar a recuperar las ceremonias y demás, al estar en Buenos Aires obviamente no teníamos plumas. Entonces cuando ellos empiezan a contar el proyecto de conservación del cóndor andino, me dice mi papá, tenemos que ir ahí. Y ahí fuimos. Entonces nos encontramos con biólogos, ¿no? La mayoría de estudiantes y demás, en los cuales nos empezaron a preguntar qué era, por qué nos acercamos, ¿no? Entonces era para pedirle plumas, le dijimos. ¿Por qué las plumas? ¿No? Y porque nosotros necesitamos para nuestra ceremonia, las plumas nosotros nos limpia, nosotros nos cuida, es protección, es antena, sirve para un montón de cosas. Y ahí se dieron cuenta de que había algo atrás del cóndor, que como diciendo, ¿cómo puede ser que los pueblos se acercan a pedirnos las plumas, verdad? Entonces, bueno, a partir de ahí se empezaron a interiorizar más, ¿no? Que hoy, cuando en ese momento conocimos a un tal Luis Jacome y a una tal Vanessa Astore, que a partir a pasar de las décadas, ya tenemos más de 34 años de estar caminando y volando juntos, que ellos ya también empiezan a tener sus nombres. Esto en este pleno de Pachacute de luz, ¿no? Así como fue el Pachacute de oscuridad, en donde un cóndor murió, gracias a este proyecto, los cóndores empiezan a nacer en este Pachacute de luz. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo es? Digo, de dónde salió de un lugar menos pensado, como es Buenos Aires, en un lugar, en un zoológico, pero sin embargo, nosotros ahí formando parte de algo que nunca pensamos hoy en día, después de 34 años, de haber formado parte de un proyecto en el cual, por ejemplo, eh, se han rescatado 501 cóndores, ¿no? Porque el proyecto lo que tiene es relación eh, con toda la Secretaría de Medio Ambiente de la parte andina de Argentina, ¿no? Podemos hablar de la parte de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Catamarca, La Rioja, ya hasta Tierra del Fuego. Es impresionante la columna que tiene Argentina de los Andes, ¿verdad? Entonces ahí se han rescatado 501 cóndores, en los cuales después de eso se han liberado, porque también lo que se hace, por ejemplo, algunos cóndores lamentablemente los han baleado. Entonces cuando pierden su ala es como que no pueden volar, es como una persona que le amputan la pierna. Pero lo que hicieron fue que en la época de apareamiento poder juntar a un cóndor hembra con un cóndor macho, y ahí empezó como una magia, ¿verdad? Un día, un huevo. Nos llaman, hicimos ceremonia agradeciendo, ¿no? por ese huevo. En el momento que lo casca, que en el momento bueno, eso se lo resguarda, se lo cuida, y en un momento cuando salió el nacimiento, nosotros haciendo ceremonia también al lado. eh, Así que bueno, ahí fue cuando para nosotros fue como ese, ¿no? De ver hace 500 años atrás, que un cóndor anunciaba como la muerte, un cóndor que nos anuncia ahora la vida. Y a partir de ahí hay 257 cóndores liberados. Y liberados en Pailemán, que es el espacio, que son las fotos donde estás viendo, ¿por qué? Porque ese es un lugar donde antiguamente el cóndor llegaba hasta la costa de lo que sería hoy la Argentina, uniendo los Andes con el mar. Ahí nos juntamos muchos pueblos, porque en la Patagonia Argentina, como saben, están la nación mapuche y los en una cuna mal llamado Tehuelche, más nosotros los andinos, en los cuales, en una alianza que se hizo gracias al Cóndor, fue que pudimos entre estas tres grandes naciones poder hacer una gran ceremonia, no solamente entre nosotros como pueblos originarios, sino también con el pueblo argentino, con los estudiantes de los colegios, con los estudiantes de biología, con el proyecto de conservación del cóndor andino. Era un lugar, me acuerdo, Pailemán, en esa parte que tiene una meseta de más o menos 30, 40 kilómetros, porque después todo pampa. El único lugar que está ahí es ese. Entonces ahí se eligió para poder
liberarlos, y en los cuales la primera vez que llegamos ahí era todo desierto, 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 desierto. A medida que iban, ¿y qué pasaba? Cada vez que el cóndor se liberaba, porque esa vuelta, me acuerdo que estaba don Manuel Cayú, era un lonco, ¿no? Que ahora también trascendió. Me acuerdo que en un momento él se arrodilla y llora y pide agua a Futachau. Entonces, cuando se libera el cóndor, a la noche empieza a llover de una manera que se armó como un río. Bueno, a partir de todos esos cóndores, yo miro hacia atrás del desierto, cuando se introdujo el cóndor ahí nuevamente, ahora cuando uno va, hay flores, hay vida, hay fauna, hay lo que sería la naturaleza ahí tomó vida. ¿Por qué? Porque como estaba cortado ese eslabón, que era el cóndor, porque también lo que nos contaban los mapuches es esto, los mapuches nos contaron que, por ejemplo, así como le pasó a nosotros, a ellos medio que le pasó lo mismo, dice que de repente ellos veían que el cóndor se iba para los Andes, se iba a las montañas, se iba a las montañas, entonces muchos decidieron seguirlo, ¿no? Y otros no. Que los que se quedaron lamentablemente sufrieron lo que fue la conquista del desierto, que fue la extensión de la frontera de lo que se llama la República Argentina, ¿no? Todos sabemos que, bueno, la mayoría de los estados republicanos se instalaron bajo un genocidio. Entonces ahí fue que ellos sabían que el cóndor les había avisado, eso me lo había dicho de Manuel Cayú. Pero digo esto, ¿por qué? Porque en realidad también es importante de resaltar de cómo en un momento ese lugar era un desierto a pasar después de 20, 30 años a un lugar donde hay vida, donde hay flores, donde están las abejas, se manifiesta la vida en todo su esplendor. Eso también, eso es lo que también genera el cóndor. Entonces, bueno, digo esto porque también este proyecto de conservación tiene que ver también con ese Pachacute de Luz. Nosotros nos sentimos parte de eso, formamos parte. Nosotros, con el proyecto de conservación andino, dice que tenemos dos alas. La última ciencia y tecnología en un ala, pero acompañada de la espiritualidad y la convivencia de los pueblos. Entonces, en ese equilibrio es donde se puede generar el vuelo. Así lo dicen los mayores. No puede una sola ala, con una sola ala poder volar, no tiene que ser con las dos. Entonces creo que eso también es como un mensaje que nos trae de que creo que nuestras culturas, creo que nuestra costumbre, creo que nuestra espiritualidad tiene que ver con ese equilibrio a una sociedad que está carente de valores, ¿no? Que está carente de respeto, que está carente de una relación y de respeto. Digo eso hacia su entorno, digo eso hacia la madre naturaleza, digo eso hacia Pachamama, y digo eso también entre su propia gente. Entonces, creo que me parece esta enseñanza que nos enseñan nuestros animales sagrados, en este caso como el cóndor, nos sirve para poder volver de vuelta a equilibrarnos y no imponer, porque nosotros acá lo que queremos no imponer, sino decir, bueno, eh, esto puede ser también una alternativa a este sistema en los cuales no reconoce a la madre tierra como su madre, no reconoce a Yakumama como su madre, madre agua, y no respeta al aire porque lo contamina, y no respeta también al fuego porque a veces en el sur pasa que se descontrola. Entonces, creo que me parece que es importante poder traer esto acá a este presente, y no solamente para la Argentina, sino para la región, ¿no? Porque lamentablemente, digo, nosotros somos el hemisferio sur, y fíjense cómo fue acá en la última dictadura militar, ¿no? Que esto fue digitado desde los Estados Unidos y obviamente con la Escuela de las Américas, que ese proyecto de represión le llamaron Plan Cóndor, ¿no? A nuestra ave sagrada, como desde el norte nos veían a nosotros, que somos el sur, que somos el cóndor. Entonces, cabe también un poco traer hoy a este presente, ¿qué pasó? Dice, hace más de 500 años atrás, dice que nuestras tres aves sagradas volaban juntas, ¿no? Por un lado, el águila del norte, con la náhuatl, ¿no? Con el mexica. Por otro lado, el quetzal, ¿no? De Centroamérica, hoy llamado Centroamérica, que es Guatemala, esa confederación hermosa también. Y acá más al sur, la confederación del cóndor con el Tahuantinsuyo, quechos, aymaras, guaraníes, ¿no? Entonces, hace más de 500 años atrás, lamentablemente, también dice que ese vuelo se interrumpió y que nuevamente iba a volver el momento en el cual se iban a empezar a levantar estas aves, se iban a levantar sus pueblos y que en algún momento íbamos a empezar a remontar ese vuelo.
Yo creo que el cóndor del sur, por lo menos ya empezó, ¿no? Y creo que también lo están empezando los del centro, los del norte. Estamos a vísperas, calculo, de acá un tiempo de que podamos, me parece, levantar de vuelta. Estamos en ese proceso de recuperación y de levantar de vuelta todas nuestras costumbres, porque para nosotros, por una cuestión de legado, por una cuestión también de mantener, de rescatar y de que esto es, creo que es la única forma, es la medicina ante tanta, ante tanta violencia hacia nuestra madre tierra. Por eso creo que el continente tiene la obligación, desde sus herederos, digamos, lo que son estas culturas ancestrales, de poder traer esta medicina para una sanación a estas sociedades que hoy lamentablemente están enfermas, que hoy lamentablemente cayeron en el individualismo y demás. Por eso para nosotros el sembrar comunidad es un círculo, el sembrar comunidad es el respeto a los mayores, el sembrar comunidad es el respeto a los niños, el sembrar comunidad es el respeto a las mujeres, y así como todas las grandes labores de vida. Y eso nos lo enseña el cóndor. ¿Por qué? Porque cuando hablaba mi papá de ese momento en el cual cuando era chico veía cómo iban, ¿no?, en pareja, bajando en círculo y demás. Ahí lo que estás mostrando ahí también, ahí tenemos que hacer también otro pedido. Ese es el Chacha Cóndor, que estaba en Tiwanaku. Es una figura de basalto, un tótem de basalto que debe tener más o menos 1 metro, en los cuales, por ejemplo, no está ahora en Tiwanaku, lo tiene el Museo de Berlín. También a él lo tenemos que rescatar, ¿ves? Eso forma parte también de poder, con por medio de esta charla, generar la conciencia de cómo nos han saqueado. No solamente se llevaron el oro, se llevaron la plata, también se llevaron nuestras, en este caso, estos monolitos, en este caso, este chachacóndor, así como está el chachapum, este chachacóndor, que se lo saqué de un libro de mi papá. Entonces también es esto, ¿no? Con esto lo que queremos hacer también es que se tome conciencia y que podamos hacer que nos vuelvan a traer de vuelta también a, a ese ser hermoso, bello, que es nuestro chachacóndor, para que también podamos nuevamente honrarlo y que esté en el lugar que tiene que estar, que es Tiwanaku, no tiene que estar en un museo. Porque nosotros al estar en Tiwanaku lo que podemos hacer es como lo que siempre hicimos, poder ir a hacer ceremonia, poder ir a honrarlo, poder ir a respetarlo, poder ir a tomar ahí contacto con su espíritu, como siempre lo hicimos siempre los pueblos. Bueno, y ahí estamos viendo, a ver, ahí bueno, ahí eso representa el cóndor blanco, ¿verdad? Cuando hablamos del cóndor blanco, mi papá decía, siempre nosotros tenemos como en los septenios, ¿no? ¿Verdad? Cumplimos los septenios, que son de 7. El septenio viene del 3 y del 4, ¿no? El 3 sería como el quinto, o las 3 hojas de las 3 plumas, ¿no?, que representan los 3 planos. El 4 representa las 4 direcciones, los 4 seres dadores de vida, ¿no? Para nosotros el 3 representa como el masculino, por así decirlo, el 4 como el femenino. Entonces, en la unión de esas dos forman el 7, que son los septenios. Que eso está plasmado dentro de lo que sería la huipala, ¿no? Nuestro emblema que representa en honor a la madre naturaleza. Cuando nuestros abuelos vieron un arcoíris hembra con un arcoíris macho que se aparearon, vieron la forma de la huipala. Entonces, ahí hay toda una numeración sagrada que tiene que ver con los septenios, ¿no? 7, 14, 21 hasta los 49. Una vez que uno llega pasando los 49 años, mi papá me decía que pasa a ser una especie de maestro de la vida, porque pasó por todos estos septenios, ¿no? Primero los 7 años, donde la comunidad, eh, por medio de, así como le pasó a mi papá, como él me decía, si bien a mí me hubiera gustado conocer a mi mamá, me decía, pero yo tuve todo el amor, dice, no solamente de la comunidad, sino también de mis abuelos. Yo nunca sentí amor, nunca me faltó amor, me decía. Siempre estuve contenido por la comunidad, ¿no? Entonces, a diferencia de por ahí otras sociedades que por ahí a los chicos los dejan librados de su suerte, ¿verdad? Entonces uno, si siembra amor, va a cosechar amor. Ahora, si siembra odio, bueno, no es lo que les pasa a las sociedades, ¿verdad? Así a los 14 años empiezan a tomar responsabilidades dentro de la comunidad jugando, ¿no? Para, no sé, a la mañana abrir, eh, limpiar la canaleta para la chacra, ¿no? La canaleta de agua, para abrirla, para que se riegue, así que tienen como siempre responsabilidades, lo van haciendo así, lo van formando. Bueno, así hasta llegar hasta los 49, y se van formando haciendo gilacata, haciendo chasqui, hasta llegar a hacer los curacas con la mamataglia. Entonces,
Cuando uno llega a los 49 años, ya empieza a ser reconocido como mayor dentro de la comunidad, un maestro de la vida, como decía. Eso hacía hasta los 60, 70. Por ejemplo, dentro de esta circularidad que tiene el AYU, que tiene la comunidad, que es la organización ancestral, por ejemplo, está la Guara, donde cada familia tiene que tener una Guara en los cuales va pasando, ¿no? Va haciendo como la gestión, como se dice hoy en día. Entonces, por ejemplo, cuando una pareja de tanto Curaca, Mamataclia, lo hacen después de 7 años seguidos o interrumpidos porque hacen 7 años, ahí está la Guara, esa es la Guara de nuestro Bayo. eh, la comunidad lo reconoce como un Maiku. Para nosotros Maiku es el cóndor también, ¿no? Por eso decimos Hacha Maiku, Kunturi Maiku, pero cuando ha pasado por esas 7 gestiones dentro de la comunidad, esa pareja son los Maiku, ¿verdad? Entonces, ya esas personas deben tener 60 años más o menos, un poquitito más, pero ya las personas cuando tienen 80 años eh, empiezan a tener el pelo blanco. Empiezan a tener el pelo blanco, entonces ahí se los considera como cóndores blancos. Es el momento donde lamentablemente ellos, digo lamentablemente, no, para ellos debe ser lo mejor, lamentablemente para nosotros porque sabemos de que está en vísperas, digamos, de desencarnar, ¿no? Pero también yo les cuento, también tuve sueños, hoy me estaba mandando una chica que también soñó con cóndores blancos, porque el cóndor blanco yo recuerdo hace más de 20 años atrás, me acuerdo que soñé primeramente que estábamos con mi hermano en el pueblo de mi papá. A mí me tocó nacer en Buenos Aires. Somos la primera generación que nacimos en un hospital. Mi papá vino de UNAI, una comunidad donde él empezó a hablar el castellano a los 7 años. Se vino joven acá para Buenos Aires y demás. Nosotros crecimos acá. Pero sin embargo siempre tuvimos contacto con la comunidad. Bueno, recuerdo que más o menos los tipos 24 años, tuve un sueño en el cual estaba con mi hermano Anca en un río de ahí del pueblito donde está ahí, de Toropalca, y me acuerdo que estábamos mirando el cielo y aparece un cóndor enorme, grande, muy grande, pero muy grande. Me acuerdo que dentro de los rayos del sol se le veía así, se le veía los colores del arco iris. Yo me acuerdo que le decía a mi hermano que mira arriba, mira ese cóndor, y de repente se le aparece otro cóndor chiquito. Perdón. Cuando le cuento eso a mi papá, se alegra. Me dice, uy, hijo, usted está tomando contacto con los abuelos, qué bueno. Al tiempo, me acuerdo que esto fue en el año 98, hubo un encuentro de chasquis que se reunían ahí en Tiwanaku para el solsticio de invierno, un Inti Raymi. Y me acuerdo que fue el encuentro del cóndor, se llamaba. Eso fue meses después. Y fuimos con mi papá, fuimos con mi hermano, como chasquis y demás. Y ahí me acuerdo que me dijo, ¿te acordaste de este sueño? Me dice, mirá, acá estamos, me dice. Eso es lo que te estaban anunciando los abuelos. Hace 10 años atrás, recuerdo que soñé que estábamos en una montaña donde había muchos cóndores, pero muchos, muchos, muchos. Y en un momento me acuerdo que sueño que se aparecen 4 cóndores blancos, pero todavía me lo acuerdo, y me acuerdo que le vi todo su cuello blanco y su plumaje blanco, pero su piel como rosada, ¿no? De característica de los cóndores. Me despierto así como exaltado y le cuento a mi papá. Y medio que mi papá medio que se emociona, casi se le cae una lágrima, y me dice, hijo, me dice, tomaste contacto con los abuelos, me dice, soñar con el cóndor blanco, dice, es soñar con lo más sagrado que nosotros tenemos en la espiritualidad, me dice. Porque en realidad, dice, el cóndor blanco siempre se nos aparece en los sueños. Dice, ese cóndor blanco nos trae un mensaje. Bueno, cuestiones que con el tiempo, ya mi papá, ya con 84 años, tuvo la suerte de poder viajar a la India, tuvo la suerte de poder conocer Australia, caminó la región, tuvo muchos encuentros en México, en todos los países de acá de Sudamérica los caminó también. Entonces él cuando vuelve de estos últimos encuentros, estábamos en contexto de pandemia, entonces me acuerdo que tuvimos una última ceremonia con él porque éramos 12 personas, entonces él agarra y dice, bueno, dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, dice, la verdad, dice, no es que esté cansado, dice, pero, dice, creo que me parece que ahora les toca a ustedes, dice, hacer esto, dice, no continuar. Dice, yo soy su hijo primogénito,
dice, acá me acompaña mi hijo Rumi, dice, a partir de ahora, dice, él va a estar el encargado de hacer la ceremonia, dice. Eh, dice, yo le paso la guara, porque dice, a partir de ahora él va a empezar a hacer esto. Esto fue un 21 de marzo, esa guara me pasó. Un 21 de marzo y el 6 de abril partió. Y me acuerdo que dejó todo ordenado, todo ordenado. Él es el fundador de un ayu acá en Buenos Aires que se llama Mincacu Itahuantinsuyupa, ¿no? Y él, cuando se fue, partió como el cóndor blanco, ¿no? Porque él ya tenía toda su cabellera larga y blanca, y la gente le puso el cóndor blanco. No sé por qué, es como, fue muy fuerte eso, porque no es que le dijimos nosotros, vos sos el cóndor blanco, ¿verdad? Entonces, así como hay un reconocimiento en la comunidad, cuando te dicen, bueno, ahora vos ya sos un maestro de la vida, un curaca, una mamataglia, sea hombre o mujer, en este caso, cuando él partió, también comunitariamente quedó como el cóndor blanco, mi papá. Entonces, para nosotros, eso también fue muy fuerte, porque la verdad que los que lo conocieron saben, digamos, de que él siempre se desvivía por su cultura, por su lengua. Él llegó, metió las lenguas de quechua en el Centro Universitario de Idiomas, y entendía que la lucha no era en solitario, sino que también era con otros pueblos, porque lograron meter proyectos de la lengua, no solamente de Runasimi, con el Aymara, con el Mapuzungún y con el guaraní, ¿no? En Buenos Aires, acá, en un lugar que tiene una mini Europa, pero sin embargo, toda esa generación de ellos lucharon de una manera, abrieron muchas puertas en las cuales hoy para nosotros, para nuestra generación, es mucho más fácil, porque en aquel momento ni siquiera nuestras lenguas estaban reconocidas como lengua, eran dialectos, ¿no? Nuestra, éramos, para ellos era artesanía, nuestro arte, ¿no? No estábamos considerados como, siempre estábamos de menos. Y lo mismo también se lograron hacer un par de leyes con respecto a lo que se reconozcan también como el Inti Raymi, como Año Nuevo Andino, de los pueblos originarios. Eso dijo también mi papá, así como con muchas otras cosas más. Digo esto como para que se entienda qué personalidad era, ¿no? Y bueno, el momento que él partió, eh, vino mucha gente, él descolonizó también su partida, porque él lo que quería era que, que no haya nada de cruces, pidió que no llegue, que no venga ningún cura, ¿no? Que se sacara a Jesucristo, o sea, con esto, pero con todo respeto lo estamos diciendo, no, no. Él quería que estén tocando, que estemos cantando. Su cajón se llevó plumas de cóndor, se llevó piedra, quinoa, maíz, hoja de coca. Eso resaltaron también. Siempre decíamos cómo Taita, hasta último momento, con nuestro cóndor blanco, nos siguió enseñando en un momento tan doloroso como es la despedida de un ser querido. Pero sin embargo, aplicando también todas nuestras costumbres y todo lo que él siempre quiso, ¿no? Se fue con su ropa originaria, así como vino, con su uncu, con su mayo chimpana, con su chucu, con sus instrumentos, se llevó muchas cositas también, ¿no? Y nos dejó mucho a nosotros también. Por eso creo que es importante esto de cuando hablamos del cóndor blanco que se aparece en sueños, o mismo de nuestros abuelos, nuestras abuelas, empezar a usar esos términos, porque son términos de respeto, son términos de reconocimiento a personas, tanto hombres y mujeres, que han hecho un camino impecable, que han hecho un camino que han sembrado, como mi papá, como mi padre. Hay muchos taitas, hay muchas mamachas que están en toda la región haciendo lo mismo. Entonces, por eso también creo que a los jóvenes decirles que si bien está habiéndose de vuelta como metiéndose mucha gente, pero sin embargo decirles, ¿no?, que todo esto tiene que ver con tiempo, que les va a tocar el momento de ser mayores, que no se apresuren, ¿no?, que todo esto llega siempre cumpliendo los ciclos de los septenios, ¿no? Lo mismo para hacer ceremonia. Nosotros no hacemos ceremonia a los 20 años, no, nosotros somos guardianes del fuego, estamos acompañando a los mayores. Acompañen a los mayores, no quieran hacerse los mayores, digo, porque todo eso les va a llegar. Es como hablábamos recién, ¿no? Cuando empiezan a tener sus pelitos blancos y demás, empezamos a pasar los 50 años, ahí recién estamos autorizados. Digo esto para que se entienda, porque también hay como un orden, ¿no? Mi papá siempre decía, no le podemos dar, hay frutas que maduran antes y hay frutas que por ahí no van a madurar nunca, y hay frutas que lamentablemente se pudren.
y se caen. En esto lo mismo. Digo esto porque también, para que se entiendan de que también no somos chamanes, no hay chamanismo andino, no existe, tenemos nuestras jerarquías, ¿no? No hay hombre o mujer medicina, no existe, somos lo que se podría decir Hampi Runa, ¿no? Que Hampi Runa, cuando hablamos la palabra runa, implica al masculino y el femenino, son personas. No decimos Hampi Warmi, no existe. O lo mismo cuando queremos decir, no, son chamanes o son guías espirituales, para nosotros son Aisiris, o son Yatiris, ¿no? O son Jampiris. Digo eso para que también las nuevas generaciones empiecen a entender de que eso también se da o por medio de un legado, porque eso en las comunidades, en los ayus, todos tenemos en nuestra familia, un Jampiri, un Yatiri, ¿no? Un Aisiri, ¿no? Un Luriri, digo, un Jarawiku, ¿no? Un Kawasiri, ¿no? O sea, todos tenemos en nuestra familia. Pero lo que pasa que acá, lamentablemente en la ciudad pasa eso, ¿no? Que ahora somos de esto, soy lo otro, y no. Si no estás reconocido por una comunidad, si no venís de un pueblo, lamentablemente eso está pasando hoy en día, que hay como una apropiación cultural, pero sin embargo, nosotros de Mincacuy, por medio de los cursos de Runasimi, por medio de nuestras ceremonias que venimos haciendo hace más de 35 años, recuperando mucho, un poco ordenamos a eso para que se entienda y acompañar el proceso de cada uno en base al camino que viene haciendo y también un poco nosotros apadrinando, por así decirlo, para que también puedan llegar a esos 50 años y ser reconocidos por nuestra comunidad, por el camino que han hecho, siempre siendo ejemplar y siempre siendo también eh, como compañero también con el AYU, ¿no? Con esta cosa de hermandad en la cual nosotros estamos sembrando acá en la comunidad, como es lo que hace el AYU Mikaku Tahuantin Suyupa, en los cuales también formamos parte del proyecto de conservación andino, del proyecto de conservación de cóndor andino, en los cuales por ahí también están los y las profesoras de Runasime de Quechua, está Suyana, ¿no? Que esa también Suyana es como mi hermana, lo mismo que Cusi, lo mismo que Matías, lo mismo que Suma. Hablando de Suma, aprovecho de mandarle hoy un feliz cumpleaños a mi sobrino Kuntur Kute, porque en el momento que partió mi papá, se va uno, viene otro, ¿no? Se fue el cóndor blanco y vuelve el cóndor. Así que, sobrino, espero que en algún momento veas esto y que decirte que te queremos toda la familia, todo el Ayum, que anoche ya estábamos hablando de esto. Así que tu, tu venida a este plano para nosotros nos trajo mucho amor, mucho cariño, porque la verdad que llenaste un vacío en los cuales, por ejemplo, eh, por cómo sos, nos trajiste a nosotros mucha alegría. Así que bueno, Kunturito, te manda un gran feliz cumpleaños, un gran abrazo. Y bueno, eso también, aprovechando este día, ¿no? Y hablando de Cóndor, me parece que con eso también podríamos cerrar, ¿no? Un gran jayaya y un abrazo de felicitación ahí para el Kunturito. Me pareció increíble y hermoso. Mira, déjame contarte un poquito que realmente Pacha Saraya Tiña, que es así como nuestra comunidad también, tuvimos dos encuentros presenciales anuales, ¿no? El año pasado y este año. Bueno, una cosa es el calendario gregoriano y otra cosa es nuestro calendario, pero bueno. Pero en el primero, básicamente sí pudimos ver justamente el documental de Diego Llorios, como te había comentado, del Cóndor Blanco, ¿no? Entonces ahí fue una gran, digamos, muy fuerte para nosotros. Y en esta segunda oportunidad que fue allá bueno, el primero fue allá en Achocalla, cerca de Chuquiapumarca, en La Paz. Y Ujú. el segundo fue en Oruro, en Toledo. Bueno, tuvo 3 días, pero el tercer día en Toledo, el profesor Maclovio, quien va a exponer la próxima semana, y también te invitamos para que participes, él nos transmitió justamente esta relación entre, bueno, las etapas de la vida del ser humano, ¿no? Digamos, comenzó, y me parece que el septenio encaja perfectamente también con la visita de tu papá a la India, que hay ahí una relación intercultural interesantísima, sin lugar a duda. Son, como tú dijiste, culturas madre, somos. Entonces, ahí dice el cóndor, el puma, la víbora y el cóndor blanco.
Y entonces cierra. Es exactamente lo que acabas de decir con el punturito, ¿no? Mira que mi piel ahorita está como estoy vibrando. Mira, eso viene. Esta es como la antesala para esta siguiente exposición y conversatorio. Y bueno, todos los que están viendo y sintiendo lo que estamos sintiendo aquí con el Gustavo, vamos a percibir y vamos a preguntarle al profesor Maclovio. Eso, una anticipación para la siguiente. Sí, está subiendo por aquí ahorita. Grave, oye, grave. Pero vamos a abrir, por favor, la sala para los hermanos, hermanas que han estado aquí presentes. Por favor, por ejemplo, aquí tenemos a alguien que vive en Tiwanaku. Él representa un poco a Tiwanaku también. Se llama Juan Carlos Canaviri. Él es un fotógrafo excepcional. Tiene un libro muy lindo, hermano. A ver si en algún momento te lo podemos pasar, pero a mí me encantó realmente cómo sacó una foto desde abajo de la... Bueno, no quiero ser... Velo el libro, ya. Pero me encantó el libro, realmente, bueno, lo tengo por ahí. Entonces, vamos a invitar, por favor, a los hermanos, a las hermanas. Aquí la hermana Amancaya, justo cuando terminaste, ella dijo, Hailey, gracias, Rumi, ¿no? Jaime. Ah, Jaime Mencay, otra hermana también del pueblo de Yura, una hermana que nos venimos conociendo hace como 30 años, también ella forma parte de este camino. Y la verdad que te mando un saludo, Mancay, gracias por estar ahí. el hermano Leandro Neto dice, más o menos ahí, cuando terminaste también dijo, perfecto. Creo que cuando hablábamos el tema de esta sincronía que acabamos de generar de alguna manera con el tema de los cóndores, y dijo, excelente amigos, saludos desde Brasil. Entonces ahí el hermano Leandro, un saludo desde Brasil. Bueno, eso, entonces abrimos la sala para que alguien quiera si quieren conversar, si quieren compartir, si quieren preguntar, si quieren aportar, por favor, la sala es suya. Adelante, hermanos, hermanas. Invitamos tal vez al hermano Juan Carlos. El hermano de Tiwanaku. Sí, él está. Por favor, soy fanático de Tiwanaku, nos tenemos que juntar cuando vaya. Por favor, pido el contacto porque Sí, he sí, estado una semana, siempre voy a Tiwanaku, me encanta Tiwanaku, tiene algo muy fuerte ahí. sin lugar a dudas. Ahí está Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, por favor, tiene la palabra. No está activado tu micrófono si estás hablando, te comento. Sí, Juan Carlos tiene la mano levantada, pero su micrófono está apagado, así que no sé si tiene alguna... Por ahí hacerle señas, por ahí no sé si qué tal, o mensajito. Sí, lo puedo llamar al WhatsApp. Ahora sí, ahora sí, Dale, hermano, dale. Adelante, Juan Carlos. ahora sí. Sí. Sí, perdón, pero estaba buscando una señal, buscando. A ver, ahora sí. Aquí creo que mejor señal. Bueno, hermano Mori, hermanas, un gusto pues comunicarme con ustedes y un gusto pues conocer al hermano que está hablando hoy. Y me encantó eso, ¿no? Del cóndor blanco, ¿no? Justamente el libro que yo hice se llama Arcoíris Blanco, es el nombre. Ya, y eso generalmente conocemos el arco iris, ¿no? De colores, ¿no? Pero Ujú. cuando aparece un arco iris blanco ya es muy diferente, ¿no? Tiene otras connotaciones en Tiwanaku y sobre todo es algo tan real esto de que yo atravesé el arco iris blanco, ¿no? El atravesar el arco iris blanco y realmente hay un antes y un después del arco iris blanco. Justamente por eso yo le puse al libro de fotografías arco iris blanco, Tiwanaku, arco iris blanco, hermano. Y pues encantado, hermano, de cuando vengas por aquí, recibirte, hermano, y mostrarte, ¿no? Los últimos descubrimientos, los últimos hallazgos que se hicieron, ¿no? Y las nuevas interpretaciones, nuevas ideas que están descubriendo. Ahora con la tecnología, sabes, hermano, bueno, se están descubriendo lindas cosas y muy interesantes, ¿no? Para construir todo fortalecer nuestro pensamiento, hermano, ¿no? Ahora, pues, usan, pues, cámaras que miden la temperatura, la humedad,
y realmente se han encontrado muy lindas cosas, hermano. Eh, eh, Te puedo decir que, digamos, hace tiempo los arqueólogos ya descubrieron muchas cosas, ¿no? Varias cosas, pero están en los libros, ¿no? Están en los libros y tienen, tuvieron el estilo americano. Descubrían algo, le tomaban fotos y lo volvían, ¿no? Pero ahora ya se está descubriendo, está redescubriendo para con la tecnología, pues, dar una interpretación aproximada, ¿no? Y más cercana. Hermano, sí, cuando gustes, te cuento, hermano, que ahora pues se va a empezar un nuevo proyecto en la pirámide de Acapana, ¿no? Uf, Y eso para nosotros es lo más, el- a ver, puedo, no sé, me gustan estas charlas porque de la imaginación, la creatividad vuela, ¿no? Y cuando uno sube a la pirámide de Acapana, cuando miramos al este, estamos viendo el Illimani. Tú conoces el Illimani, ¿no? soy un Apu, El de Illimani, ahí de Catamarca. ¿no? Ya. Tú, tú subes al Illimani, a la pirámide de Acapana, ¿no? Que Acapana es como Acapaña, aquí va a ser, significa, ¿no? Ahí. Entonces tú subes y mirando al este, miras la punta, las tres puntas blancas del Illimani, que parecen un cóndor blanco, ¿ves? Parecen un cóndor blanco, ¿ya? ¿A Wow. ves? Ya, pero yo creo que es el cóndor blanco. ¿Por qué? Porque ellos dicen Illa Mamani, ¿no? Como Sí, el águila resplandeciente, ¿no? claro. Pero según lo que tú hablas y lo que yo siento, es un cóndor blanco, ¿no? Solamente se ve las tres puntas, eso es un cóndor. A ver, tú cuando abras la fotografía del Illimani, tapa la parte de abajo, ¿no? Lo que es la roca, y va a dar una figura de un de una ave blanca. Entonces, tú buscando el este. Bueno, eso quería compartir, hermano, ya que ya hay cosas más. Bueno, hermano, un gran saludo desde aquí, desde Tiwanaku. Espero que estés bien y siempre aquí. Y algún día te daré personalmente el libro, que ya lo vamos a presentar en este mes de mayo. Un gran abrazo, hermano. Gracias, Juan Carlos. La verdad, creo que en estos tiempos de chacana, en estos tiempos de encuentro, poder encontrarme con Muri, poder encontrarme con vos, para mí va a ser un placer, porque la verdad que yo desde muy, yo me creí, a ver, me creí, así como hay gente que crece con algo en la pared de su casa, yo crecí con la Puerta del Sol, y siempre, para mí, soy fanático de la cultura tihuanacota. Voy mucho a Tiwanaku, conozco ahí también el Centro de Astronomía de Don Manuel, he estado este último enero como más de una semana, siempre trato de hacer como humildemente trabajito de investigaciones y demás. La verdad que bueno, va a ser un placer en algún momento que quedemos ahora en contacto para poder reencontrarnos y bueno, hacer cosas juntos allá. La verdad, te agradezco un montón y el dato que tiraste de Lini oro espiritual, como dice un amigo, como dice Diego. Así que bueno, eso también forma parte de tu labor y de tu visión. Evidentemente sos un kawasiri, como se dice, ¿no? Esas personas que observan y que ven cosas que por ahí otras personas no. Así que evidentemente tendrás algún linaje, como tenemos todos, ¿no? Todos tenemos un linaje de algún abuelo, abuela, que en estos casos la guarda la información, ¿no? En nuestro ADN y bueno, hoy parece que es un momento de despertar y bueno, qué bueno que estemos todos aprovechando estas redes, aprovechando esto para que podamos intercambiar y compartir. Hayaya, Hayaya, realmente ahí una muy buena conexión. Ya, bueno, ya les pasé los contactos para que intercambien, ya están. Vamos a dar la palabra, por favor, a la hermana Wara. Wara, que estaba levantando la mano, por favor. Adelante, Wara. Hola, 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 buenos mediodías ya acá por lo menos. Me gustó algo, a ver, ahí la cuestión de las palabras, ¿no?
cuando dijo pueblo argentino y pueblo originario, digamos, me llevó esa cuestión de empezar a transitar, aunque los gobiernos, los estados no nos dejen, a transitar estas dualidades, ¿no? que vamos viviendo. Esta cuestión de ciencia y tecnología que se junta con una espiritualidad y que se ayudan o que se intentan ayudar mutuamente. Y también esta cuestión también, ¿no? de la cercanía, de la apropiación cultural, cuando, por ejemplo, a todas las personas que están haciendo espiritualidad o están trabajando, digamos, en esta parte de la vida, de empezar a pensar que también hay, ¿no? una apropiación cultural y hay denominaciones que se tiran así rápidamente, entonces ya el chamán, la bruja, estas cuestiones que desde la palabra, ¿no? nos van uniendo y desuniendo también. Entonces había ahí hay algo que sucede, ¿no? Que el territorio también por eso es importante, porque es en el territorio donde también muchas de estas cosas ocurren, donde nosotros volvemos a encontrar esas sabidurías que por ahí han sido olvidadas porque también hemos crecido en las ciudades. Entonces, este territorio también medio gris de la apropiación cultural, de las denominaciones rápidas, de este también apurarse, de no entender, digamos, que hay unos tiempos, unos procesos. Esta cuestión de los números, que también son importantes. Acá en el territorio tenemos un apu, que es el apu Chañi, que también tiene tres puntas. Pienso en los tres niños de Yuyayaco, por ejemplo. Pienso cuando habla el hermano del Chacha Kuntur, que se fue a, no sé si Berlín o algún lugar por ahí de Europa, y esta restitución que empieza a aparecer no solamente acá, digamos, en todas las culturas. Por ejemplo, pienso en las culturas cercanas al polo, al denominado Polo Norte, que hablan del búfalo blanco, por ejemplo, que ya nació y que empiezan también a plantear, ¿no? esta cuestión de que algo está pasando con estos fenómenos, podríamos decir, empiezan a aparecer. Esta lucha del sur global contra el norte global que el sur está reclamando cuando decimos estos museos son depósitos del saqueo, ¿no? Del norte global hacia nosotros, y empezamos a decir restitución, no por una cuestión de crear museos, no por una cuestión del hecho de poseer de posesión, sino por una cuestión de restitución. Ya no nos devuelven el oro que han quemado, que han derretido y qué cosa, pero sí, esos elementos, digamos, empiezan en las nuevas generaciones que manejamos la tecnología, que alguna vez podemos llegar a estos ámbitos científicos, culturales, artísticos, de museos, de centros culturales, empezar a plantear, ¿no? Desde esa misma tecnología, estas situaciones, que por ejemplo hay aplicaciones con realidad aumentada, donde yo entro al Museo de Inglaterra, por ejemplo, donde está muchísimo tesoro tecnológico de Egipto, por ejemplo, donde empiezan a aparecer realidad aumentada, donde yo veo, apunto mi celular ahí y aparece que fue saqueado de tal isla, isla de Pascua, de Egipto, etcétera. O sea, empieza a aparecer también una generación que se amiga con esta tecnología y la usa, ¿no? Para plantear estas cuestiones de apropiaciones y decir, bueno, de los epistemicidios, empezar a trabajar con esto, porque, bueno, realmente estamos, ¿no? En este mundo bombardeado permanentemente por todo esto, lejos de nuestro territorio, pero aún así el territorio vuelve en el sueño. Vuelve en las señales de animales que en lugares inesperados aparecen, y empieza a aparecer esta lectura y esta duda, esta pregunta que nos surge, ¿no? En esos signos que nos empiezan a aparecer y empiezan a aparecer, atamos cabos y toda esta situación. Crecemos mutuamente sin querer queriendo a través de estas redes sociales, por ejemplo. Así que muchas gracias, hermano. Y bueno, ahí seguimos investigando, comparando, porque por ejemplo esto que dice el hermano Juan Carlos, que era Lilimani, donde a mí por lo menos me iniciaron con el Quintu por primera vez hace muchos años, en el 2014, 2015. Acá por lo menos el territorio lo volvemos de nuevo a ver en otros apus, ¿no? Y estos números que nos dan vueltas por siempre. Muchas gracias. Guaraguara, impresionante tu palabra. La verdad, en algún momento nos tenemos que, así esto, como el Tínculo en Chicamo, tenemos que volver a reencontrar.
Coincido con todo lo que decís y está bueno que podamos, estos espacios que se generan para poder darnos cuenta también, ¿no? Claro, es verdad lo que decís también lo del búfalo blanco, ¿no? Sabemos más del búfalo blanco que por ahí del cóndor blanco, por así decirlo, ¿no? Humildemente lo digo, ¿no? Y quizá que está bueno que podamos traer esto ahora, este presente, ¿no? Del arcoíris blanco, digo, ¿no? De ese cóndor blanco que está en ese apu. La verdad, creo que hoy nos vamos todos muy, muy contentos porque cada uno siempre tiene algo para aportar, digo, en este caso, nada, nosotros acá desde la Buenos Aires, si se quiere media europea, lo que quiera, pero también estamos nosotros los pueblos. Y también hay mucha gente que también le interesa y que por medio de de este AYU bajan esos decibeles, ¿no? De querer ser esto, aquello, lo otro, porque entienden cuando se entran en profundidad y al estar en ceremonia de cómo se respeta a los mayores y cómo son estas cuestiones de los septenios y los ciclos. Lamentablemente a veces pasa con otros que no, y bueno, ahí donde se autotitilan, pero sí, comparto todo lo que decís, y bueno, la verdad, eh, bueno, nada, nos vamos en algún momento a ver y a encontrar. Gracias por tu palabra. Ay, Jayaya. Ay, 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 hermana Guara Guara. Qué bueno. Eh, bueno, creo que sí, muy bien. Buenas palabras de cierre, hermano Rumi. Por favor, te pediría también que cerremos el espacio interdimensional, ¿no? Para que ya podamos seguir. Adelante, Rumi. Bueno, agradeciendo a cada uno de los que están ahí, los hermanos de Brasil, a Mancaya, a todos los hermanos que se engancharon ahí, mismo a Guaraguara y al hermano también de Tiwanaku. ¿Qué lugar? El mismo vos también, a vos, Mori, por ser este chacarruna, ¿no? Ese chacarruna que hoy lo que hiciste fue tejer puente y de encuentro, y eso está bueno. Necesitamos también esa gente y aprovechando también esta tecnología para eso. Así que bueno, honrando y agradeciendo, ¿no? A nuestros ancestros, nuestras ancestras, por los cuales hoy nos ha permitido de que nosotros utilicemos, de que seamos canal y puente, de que ellos hablen por nosotros, ¿no? Siempre desde el corazón, siempre desde estas raíces que nosotros tenemos ancestrales, en las cuales hoy estamos habitando esta Via Yala, ¿no? Este continente fecundo, que vuelvan de vuelta a pedirnos gracias, Pachis, Pachis, Anchata, Pachichaiquiche, ¿no? A todos nuestros abuelos, nuestras abuelas. Así, bueno, cerrando este momento en el cual ha sido ceremonioso poder seguir nuevamente nosotros con nuestras actividades y poder de nuevamente en algún momento poder reencontrarnos. Voy a soplar, si querés también, y si querés, utilizamos el pututu, soplamos 3 veces por los 3 planos, y así que bueno, ahí vamos. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias de corazón, porque la verdad que, bueno, a nosotros nos permite esto poder reencontrarnos y compartir la palabra que es tan necesaria hoy en día. Gracias, Muri, gracias a todos, a todas. Gracias. Allá, ya, ahí. Jayaya. Bueno, Allá, ya. allá. Un gusto, Guaraguara. ¿Estás en Jujuy? ¿Estás en Jujuy? ¿A dónde estás? Ya pues. Bueno, ahí después decirle a Muri que nos pase los contactos y no, porque siempre a veces andamos por aquellos lados. Y mismo si andan por acá por Buenos Aires, lo mismo, nos contactan. Dale, Dale. Jayaya. Allá, ya. Jayaya allá, Pachacuti. Viva. allá, Cuatro Blanco, allá. Corto, ¿eh? Nos vemos.